Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, lo que hablamos la semana anterior. Y después dice: que tu reino venga pronto. ¿Puedes repetir esto conmigo, por favor? Una, dos y tres. Que tu reino venga pronto. Vamos a orar por esta palabra. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias porque estás en este lugar. Gracias por la libertad, el gozo, la paz que nos has dado, Señor. Gracias porque en tu nombre hemos echado fuera demonios, Señor. En tu nombre hemos sido libres, Dios. Muchas gracias. Bendecimos tu palabra, Dios. Oramos que tú nos hablas. Levanta tu mano derecha. Dile: Señor, yo abro mi corazón para que tú me hables. Dile: por favor, dime lo que necesito escuchar. Y yo estoy atento, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso al Señor. Dice, lo que vamos a aprender hoy es que tu reino venga. Hace unos años atrás, estábamos en el negocio con mi esposa y de repente nos llegó una demanda por $59,990, así como precio de carro, ¿sí o qué? 59,900, era que ya nos demanden por 60,000. Y claro, nos preocupamos y empezamos a orar y teníamos mucho miedo. Y de repente llegó alguien que supuestamente nos quería ayudar y llegó al apelo y dijo: tienen que pagar ahorita $10,000 porque si no se van presos. Y el asunto es que no era penal, era algo laboral. Y bueno, los que saben de leyes saben que estas cosas laborales no te llevan a la cárcel. Y bueno, esta persona nos metió miedo y todo. Pero yo había escuchado que aquí en la iglesia había llegado un juez, un abogado de muy buena reputación, cristiano, con el temor de Dios, un tipo bien. Entonces yo le dije al abogado: me gustaría invitarle a almorzar, pero era la trampa, ¿no? Para que no me cobre la consulta. ¿Sí? Le invitas a comer, le dice: mire, yo tengo una duda aquí. Entonces cuando estábamos comiendo le contamos el caso y nosotros estábamos preocupados, estábamos con miedo. Mi esposa estaba casi llorando y él dice: pero ¿por qué se preocupan? Si esto es facilito. Estar en un juicio es vacancísimo. Dice: me encanta. Y nosotros así: sí, claro, ¿cómo no? Y bueno, nos empezó a contar y todo. Y ganamos el juicio, no tuvimos que pagar ningún dólar. Es más, nos ofrecieron: podemos hacer una contrademanda para cobrarles todos los daños y perjuicios y ustedes pueden llevarse un montón de plata. Pero no, ese no era el asunto. El asunto es que ganamos. Y este juez que estaba aquí en la iglesia congregándose, que estuvo como 2 o 3 años aquí en la iglesia, era una persona muy preparada. Me encantaba conversar con él porque usaba palabras súper rebuscadas y sabía mucho de muchas cosas. Y él me dijo que su sueño era ser embajador. Y ya era doctor en leyes y tenía algunos masterados y era más preparado que una sopa de caldo de bolas, así, súper difícil. Y este doctor, que era tan chévere, me dijo: mi sueño es ser embajador. Y yo le dije: ¿qué necesita? Necesito estudiar como 5 años más. Y yo así como que: ¿qué? ¿5 años más? Sí, necesito hacer un montón de cursos, porque imagínate, me dice, ser embajador del Ecuador es ir a otro país y hacerle quedar bien a tu país. Así como Ener, ¿sí? No, mentira. Y yo pensaba en esto, y la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos representantes y la pregunta es: ¿cuánto tú te has preparado para representar a Dios aquí en la tierra? ¿Será que cuando la gente te ve a ti, ve tu vida, ve tu caminar, ve tu testimonio, dicen: oye, qué lindo cristiano que es él, qué hermosa esa cristiana? Bueno, no solo por tu físico, ¿no? Sino por tu carácter, por tu manera de hablar, porque eres una persona que dice la verdad, que hace las cosas bien, que la gente dice: yo veo a Jesús en él, en ella. De eso se trata cuando oramos: venga a tu reino. Que la gente pueda ver la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Cuando yo era pequeño, yo tenía como 10 años. En ese tiempo nosotros los jóvenes salíamos a jugar en las calles, ¿sí o qué? Ahora los niños pasan en las pantallas. Salíamos a jugar en las calles, jugábamos a las bolichas, a la rayuela. ¿A qué más jugábamos? A los tazos, a las arandelas. ¿Qué más jugaban? El elástico, a las cogidas, a las escondidas, ¿sí o qué? Era vacancísima la niñez. Y yo tenía un amigo que un día le invité a mi casa. Y cuando él llegó a mi casa, o sea, él siempre era como que todo bien, profesor, y hablaba de más, y había que cerrarle la boca para que no hable mucho. Y ese día entró a la casa y se quedó así. Y mi casa era una casa bien viejita, bien así. Tú pisabas una tabla y se alzaba por allá. La puerta sonaba así como casa de bruja. Pero se quedó admirado. Y al final, después cuando ya se fue, estaba así como que: oye, qué bacán tu familia.
yo quisiera tener una familia así. Y yo así, pues que no le conoces a mis hermanas. ¿Y cómo así? Dice, mira, cuando yo llegué a tu casa, tu papá me abrazó. Nunca nadie me había dado un abrazo. Cuando yo llego a mi casa, me dicen, al fin llegaste, vago. Y me insultan, me tratan mal. Y cuando yo entré y estaba, nunca les escuché gritarse. En tu casa nadie grita. Todos hablan bajito y todo está bien. Se tratan bien. Con tus hermanas se saludan, se respetan. Y para él era un asombro increíble. Y claro, él me contó que él vivía en un infierno. Su mamá le había abandonado, el papá pasaba en la empresa y cuando el papá venía era a pegarles, a maltratarles. Y ahí yo me di cuenta que el reino de Dios ya estaba entre nosotros. Porque mi papá fue adicto. Él fue adicto a las drogas durante muchos años. Su papá se fue a trabajar en el extranjero cuando él era un adolescente y se metió en vicios y en tantas cosas. ¿Y quién te asegura que un adicto puede levantar una buena familia? Nadie. Pero cuando Dios llega a su vida y el reino de Dios se establece en nuestras vidas, creamos familias así y vivimos en ambientes hermosos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren tener una familia así? Amén. Dale un aplauso a Dios por eso. ¿Qué es el reino de Dios? Verán, hay dos tipos de reino de Dios, ya por si acaso. El reino de Dios es lo que va a venir, el Señor va a volver por nosotros. Pero hasta que Él vuelva, su reino dice que ya está aquí en la tierra. Mira lo que dice la palabra en Lucas 17, versículo 20. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, ¿no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles? Perdón, no les preguntó, les dijo, no pueden descubrir el reino de Dios mediante señales visibles. Nunca podrán decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. El reino de Dios ya es algo que lo podemos disfrutar. ¿Cuántos disfrutan cuando adoramos a Dios? Ese es el reino de Dios. Pero ¿sabes también cómo se manifiesta el reino de Dios? Cuando tú tienes todo para pecar y decides no pecar. Cuando tú tienes todo para hacer, para desquitarte, para hacerle maldades a alguien y decides, no, le voy a bendecir, le voy a perdonar. Marcos Witt contaba la semana anterior que estuvimos en Quito en el seminario, que un día él estaba viendo los comentarios en sus publicaciones. Él ya dejó de hacer eso, porque vio en un comentario que decía, a Marcos Witt le deberían bañar con gasolina y prenderle un fósforo. Brother. O sea, ni a tu peor enemigo, ¿sí o qué? ¿Cuántos de ustedes se han quemado en la hornilla? ¿Alguien se ha quemado la mano en la moto? Y una vez me quemé aquí. ¡Ay! Era así, 10 centímetros, pero ¡ay! Ya me moría yo. Ya quería que me interne en el hospital. Imagínate lo que le deseaban a Marcos Witt. ¿Y sabes quién le deseaba esto? Un líder de una iglesia. Y la iglesia se llamaba Gracia para Todos. Menos para Marcos Witt. Imagínate, brother. Y así es el mundo. El mundo quiere. Un amigo decía, no sé por qué, pero yo quiero ver arder en llamas a la gente. Y anda publicando por ahí indirectas. Y hay gente que vive peleando. Hay gente que va en el semáforo y pita y grita. Y en el fútbol, el otro día mi hijo salió asustado de la cancha y dijo, papá, esos niños me insultaban. Y claro, para él es algo nuevo, porque en la casa todo es amor y todo es mi hijito lindo, te amo, eres mi campeón. Pero dice la palabra de Dios, el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? Yo tengo un amigo que él era uno de los choros más famosos de aquí del Coca. Su nombre artístico era conocido en todo el Coca cuando yo era un adolescente. Y me acuerdo que él vino a la iglesia un día y Dios le tocó y dejó de robar. Pero claro, tenía todavía carita de choro, ¿no? Tú sabes, el man todavía seguía caminando así, y los tatuajes, y aquí la cicatriz, y adornadita la cara. Y un día yo estaba en la calle Napo conversando con él, y estábamos conversando como amigos, porque ya él se convirtió a Cristo y se volvió mi hermano en Cristo. Estábamos conversando y un hermano de aquí de la iglesia pasó por al lado y como nervioso me dijo, Josué, ¿estás bien? Te están haciendo algo, te quieren secuestrar. Y no, ya Dios le había convertido, pero claro, le dejó la cara para el testimonio. Pero también tengo un amigo que él creció en un hogar donde vio a su papá ser infiel, ser un borracho. Él le vio a su papá maltratarle a su mamá. Él vio cosas horribles en su infancia. Y sabes, hoy no está aquí porque se fue a una sesión de fotos en Lago Agrio, porque se va a casar y está haciendo las cosas bien con su novia, porque el reino de Dios llegó a su vida y lo transformó. ¿Cuántos se alegran por eso? Pero también, por ejemplo, hay una de las líderes de aquí de la iglesia que me contaba el otro día que Dios le sanó de una enfermedad de transmisión sexual.
Ella me decía, Josué, yo no debía haberme casado, ni tener pareja, nada. Porque yo en mi adolescencia fui muy promiscua, me enfermé y un día conocí a Cristo, el Señor me transformó y me sanó. Ella me dice, cuando mi esposo se enamoró de mí, yo tenía miedo porque yo también me estaba enamorando. Lo primero que hice fue creer en Dios e irme a hacer exámenes. Y dice, cuando me hice exámenes estaba completamente sana. Y luego, claro, hicieron las cosas bien, se casaron, hoy tienen sus hijos, porque el reino de Dios llegó a su vida y lo transformó todo. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Dale un aplauso a Dios, por favor. Ahora, ¿cómo recibimos el reino de Dios? Orando, ¿sí o qué? Venga a nosotros tu reino, dice Jesús. O sea, yo quiero vivir una vida nueva. Yo no quiero vivir en adicciones. Yo no quiero vivir como el mundo vive. Yo quiero una vida diferente para mí. No para que me miren bien, no para caer bien. Simplemente porque el Señor Jesús reina en mi corazón y Él lo transforma todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué cómo recibo el reino de Dios? Hechos 1:8. Muchos saben de memoria este versículo. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, en el Coca, en el Sacha, en Cañón de los Monos, en 6 de diciembre, en Triquilandia, en Moretal y hasta los lugares más lejanos de toda la tierra. ¿Cuándo recibimos el reino de Dios y cómo lo recibimos? Cuando clamamos por el Espíritu Santo. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos van a ir al cielo? Poquitas personas. Oigan, estoy asustado. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? ¿Cuántos nos vamos al cielo? Pero ¿por qué a pesar de saber que nos vamos al cielo, todavía seguimos mintiendo? Todavía seguimos portándonos mal. A veces insultamos. A veces pecamos. Me hubiese gustado escuchar un amén. Pero aquí creo que se creen ángeles, dijo el Dani. Creo que puro ángel ha llegado. ¿Cuántos siguen pecando? ¿Cuántos están en el teléfono ahorita en vez de escuchar la prédica? Vi algunos rostros que se levantaron. Vi manos también. Nosotros recibimos del reino de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo para recibirlo. Porque en nuestras fuerzas no podemos cambiar. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, yo estoy harto de vivir en este pecado y no puedo? Yo tengo un discípulo que llegó a mi casa el otro día y me dijo, Josué, mi mamá me descubrió en esta mentira. Y me duele, no solo porque me descubrió, sino porque soy un mentiroso y necesito cambiar. Necesito que Dios haga algo en mí. Y yo le dije, pídele al Espíritu Santo que te llene. Levantó sus manos, oramos y empezó a llorar. El otro día le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Sabes que el otro día se me salió una mentira, pero al ratito pedí perdón. Porque el Espíritu Santo ya está haciendo la obra ahí, amén. ¿Para qué necesitamos poder al Espíritu Santo? Por ejemplo, para decir la verdad. Necesitamos al Espíritu Santo para someter nuestra carne, porque nuestra carne quiere pecar. ¿A cuántos de ustedes les llegan pensamientos malos? Como que ganas de, ay, si la revuelco a esa loca. Y necesitas someter tu carne. Y a veces te da ganas de consumir cosas que no están bien. ¿Amén o no amén? Acuérdense de la señora con José Delgado. Pero también necesitamos poder para salir de adicciones. Nuestra única adicción tiene que ser la presencia de Dios. Gracias, Dani, por ese amén. El resto todavía está asimilando. Pero también necesitamos tener poder para ser productivos. El otro día una señora me decía, Josué, ¿qué hago con mi hijo? No quiere trabajar, no quiere estudiar, se levanta tarde, no ayuda en la casa. Es un hombre en modo avión. ¿Y cuántos años tiene su hijito? 28 años. Oh. ¿Y ya va solito al baño o le cambian el pañal todavía? Necesitamos el poder de Dios para ser productivos. Muchos de ustedes tienen miedo de salir a la sociedad, de trabajar, de hacer negocios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también necesitamos el poder de Dios para aprender a servir al Señor bien, correctamente. Poner nuestra vida a disposición de Dios. Que no haya nada más importante que servir al Señor. El mejor predicador que ha habido, según los historiadores, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, se convirtió a los 15 años y a los 18 años estaba abandonando su casa sin tener trabajo para salir a predicar a las naciones.
Y le preguntaron: Charles, ¿de qué vas a vivir? Y él dijo: yo no sé, mi único anhelo es servir al Señor. Y cuando tú le sirves al Señor, Él añade todo lo que necesitas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Yo quiero que pienses un momento. Ponte de pie, por favor. Vamos a poner un pianito, ¿sí o qué? Para meditar. Gracias, Mari. Siempre está un paso adelante. En offside, no mentira. Chicos y chicas, quiero que pienses por un momento en qué áreas necesitas del poder de Dios. Yo necesito el poder de Dios para no ser resentido, para perdonar rápido. Yo necesito el poder de Dios para decir la verdad. Yo necesito el poder de Dios para no enojarme. Yo necesito el poder de Dios para aprender a preparar buenas prédicas y no decir voy a improvisar a la célula. Necesito el poder de Dios para vivir en santidad y no darle chance al pecado. Necesito el poder de Dios para administrar bien mis recursos. Necesito el poder de Dios para vivir una vida digna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes que el otro día llegó Lucas triste? Y me dijo: papá, lo que pasa es que mis compañeros hablan malas palabras. Y a veces a mí también se me salen. Y a mí me da vergüenza porque ustedes nunca me han enseñado eso. Mi hijo tiene 7 años. Y yo por un momento me quedé así como que: habla, profeta. Hay mucha gente mayor de edad que no se atreve a tener esas conversaciones, que no se atreve a ser honesta. Y me dijo: papá, yo me siento mal porque a mí sí se me han salido malas palabras. Yo no quiero vivir así, me dijo. Y yo le dije, y le empecé a... Porque la tentación es como que: ahora te doy con la vara, ¿cómo te atreves si eres hijo de pastor? Y le dije: cuéntame, ¿y cómo te sientes? Y le dije: mira, qué bacán que te sientes triste. Dice: no, yo no me siento triste. No, sí te sientes triste, porque si no te sintieras triste no me estarías contando. Y dijo: ah. Y le digo: ¿sabes por qué te sientes triste? Porque tú tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te va a dejar crecer como un niño normal de la calle. El Espíritu Santo te está haciendo crecer como un hijo de Dios, como un siervo de Dios. Y oramos y empezamos a llorar los dos. La presencia de Dios estaba ahí. Yo quiero que mi hijo crezca en medio del reino de Dios. Y para que él crezca en medio del reino de Dios, yo tengo que pedir el reino de Dios en mi vida. Yo quiero animarte, tú también. Tal vez tú eres el único cristiano en tu casa. Pídele al Espíritu Santo: lléname, trae tu reino a mi vida para que mis papás lo puedan sentir, para que mis compañeros sepan que Jesús vive en mi corazón y quieran conocerlo. Porque no hay nada mejor que vivir en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos. Gracias, Dios, por esta palabra. Espíritu Santo, que tú pongas la convicción en todos nosotros de clamar por tu reino, por tu presencia, Dios, y que tú nos llenes, Padre. Yo te invito, dile: Señor, lléname de ti. Yo quiero enamorarme de ti. Yo quiero tener hambre y sed de ti. Llena mi vida, llena mi mente, llena mi corazón. Y si tienes que pedir perdón, dile: perdóname por mis pecados, por las cosas que he hecho que han estado mal. Perdóname, Dios, límpiame de toda maldad. Límpianos, Señor, y llénanos de Espíritu Santo. Yo te pido que cada joven que está aquí pueda tener una experiencia personal, real, contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor Jesús. Eso, dale fuerte ese aplauso a Jesús. Y al Espíritu Santo. Te amamos.